Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, hace un tiempo cuando empecé a pensar y a cranear un poco esta charla, fue inevitable no pensar en todos los pacientes que han venido a mi consultorio a causa de un proceso de duelo. Pero particularmente se me vino a la mente una paciente en especial que ella venía a causa del fallecimiento de su papá. Y recuerdo que cuando ella me relata un poco su historia y cómo había sido su pérdida, recuerdo una frase que me dijo. Me dijo, ese día, el día del fallecimiento, todos me miraban y me decían, tranquila, el tiempo lo va a curar. Y yo recuerdo que ella en ese momento me mira fijo a los ojos y me dice, nada me generaba más enojo y angustia que esa frase. Yo no quería que el tiempo curara nada. Yo solo quería a mi papá de vuelta. Y esa frase, el tiempo lo va a curar, me quedó dando vueltas en mi cabeza unos días. ¿Por qué? Me di cuenta que todos hacemos eso, ¿no? A modo de consuelo, y está bien que lo hagamos. De forma un poco equívoca, ¿no? Porque a veces tratamos de que ese momento duela menos, ¿no? O tratar de con esa frasecita aliviar algo. Y en realidad eso no puede pasar, porque el duelo duele. Es una frase como esperanzadora, ¿no? Porque el tiempo lo va a curar. Significa que yo, este dolor que siento, bueno, en un tiempo va a pasar. ¿Qué significa eso? O sea, ¿se cura? ¿Es el tiempo lo único que yo necesito para afrontar un duelo? De eso se va a tratar un poco esta charla. El duelo es el proceso de aceptación que tenemos cuando ocurre la pérdida de un objeto amado. Y esto involucra todas las áreas del ser humano, o sea, tanto físicas como emocionales. Y lo que sucede es que se genera una ruptura interna, ¿sí? Porque se entiende que la realidad que yo conozco hasta ese momento y el vínculo que yo tenía con esa persona ya no va a existir más como tal. Ya sea un duelo por fallecimiento o un duelo por separación, ¿no? Esto genera una disrupción en mi realidad y una nueva adaptación al entorno. Las personas nos enfrentamos a un proceso de duelo desde que nacemos. Pero cuando el proceso de duelo está atravesado por un fallecimiento, ahí se complica un poquito más. Es por eso que hoy yo solo me voy a centrar en un duelo a causa de un fallecimiento de un ser amado. De nuevo, el duelo es la reestructuración interna de cada persona. Y esto sucede que se ve manifestado a través de la alteración de emociones, como la tristeza, la angustia, la frustración, la culpa, en sentimientos de soledad también, ¿no? Lo que sucede también es que comienza a haber alteración de conductas. Empiezo a dejar de dormir, la alimentación también se ve alterada. Empezamos a generar como estos rituales, ¿no? De hablo en exceso de la persona que ya no está, o evito por completo hablar de esa persona. Hablo como si la persona estuviera presente, uso la ropa de esa persona. Cada persona afronta todo esto de una forma diferente. También lo que sucede es que luego de una pérdida es normal que nuestras funciones cognitivas se vean alteradas. O sea, hay una disminución en la memoria, en la atención, en la toma de decisiones, en la motivación. Entonces, tenemos que entender que el duelo puede llegar a ocupar hasta el 90% de nuestra energía, porque estamos destinados todo el tiempo usamos todo nuestro tiempo y nuestros días a entender por qué, ¿no? Como una búsqueda de sentido a lo que pasó. Entonces, la reacción de estrés que genera nuestro cuerpo ante una pérdida, nuestro cerebro la percibe como una amenaza. Porque, por ejemplo, es común que cuando evoquemos un recuerdo, pasemos por un lugar o una persona que nos asocia a la persona que ya no está, nuestra respiración aumenta, ¿no? Nuestro corazón se acelera, nuestra presión arterial incrementa. Todo esto es porque nuestro organismo está organizando sus defensas para protegerse. Entonces, la doctora estadounidense Lisa Schulman explica en su libro Before and After Loss cómo nuestro cerebro se ve afectado por una pérdida de duelo. Y hay evidencia que el sistema límbico, ¿sí?, se ve alterado. Y lo que sucede es que hay una hiperactivación de la amígdala, que esto
La amígdala tiene un papel clave en la regulación de las emociones, entonces esto se traduce en una mayor reactividad emocional, ¿no? Y es por eso que estamos tan vulnerables a ciertos estímulos externos. Me acuerdo de una paciente que me comenta que un día llegó a la casa, ¿no? Ella estaba atravesando un proceso de duelo, y cuando abre, venía de trabajar, un día como cualquier otra, y cuando abre la puerta, se queda paralizada, ahí. Y ella me cuenta que lo que la paraliza ese día fue escuchar el sonido del silencio que había en la casa. Y ahí se dio cuenta que nunca más iba a escuchar a su pareja, a quien duelaba, cuando llegara a su casa. Así de sensibles somos ante ciertos estímulos. La corteza prefrontal también se ve alterada en estos momentos. Entonces, esto tiene un papel clave en la toma de decisiones de las personas. Entonces es común que no estemos preparados, es normal que no estemos preparados para afrontar determinadas decisiones. Entonces es importante que podamos poder regular ante qué estímulos o ante qué desafíos yo me expongo en esos momentos. Esto puede resultar incluso irónico, porque cuando perdemos a alguien, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tomar decisiones. Hasta resulta a veces un privilegio no hacerlo, ¿no? Pero bueno, tenemos que poder, en la medida que podamos, administrar esos desafíos. Entonces, el duelo implica la aceptación de una pérdida irreparable. Y esto sucede en todos los tipos de duelo. Pero cuando el duelo está atravesado por una muerte, ahí aparecen como algunas variables que hacen la diferencia. Una de ellas es de qué forma falleció esa persona. ¿Fue una muerte inesperada? ¿Fue una enfermedad? ¿Tuve la oportunidad de despedirme? ¿Qué fue lo último que nos dijimos cuando nos vimos? Otra variable es la relación que yo tenía con la persona, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo teníamos en ese momento? ¿Cómo fue la historia de ese vínculo y cómo fue los años anteriores a su pérdida? Es importante hacernos estas preguntas en estos procesos porque acá viene la parte clave de todo esto, ¿no? Que es conectar con el duelo. Y esto es uno de los desafíos más importantes que tenemos las personas que acompañamos a otros que están atravesando un duelo. Porque lo clave de todo esto es habitar y conectar con el duelo. Porque después de una pérdida, la persona tiene que seguir viviendo. Tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir siendo funcional, tiene que seguir estudiando, hacerse cargo de su familia, vivir, básicamente. Por supuesto que a veces puede pasar que haya una desconexión en toda esta rutina, pero eso nunca es total, ¿no? Porque si hay algo que tiene el duelo, es lo inesperado, lo avasallante. Una paciente, me acuerdo que ella me comenta cuándo fue la primera vez que le sucedió esto, como esta disrupción, ¿no? Ella se estaba bañando un día, X, y cuando se va a poner el shampoo, que era un shampoo que había comprado hace poco, cuando se lo va a poner, me dice que al olerlo le invade una angustia horrible y se desploma ahí en la ducha a llorar desconsoladamente. Sin darse cuenta, había comprado el mismo shampoo que usaba su mamá, a quien había perdido hace poco. Y ahí, cuando ella huele el perfume del shampoo y conecta con el aroma de ella, ahí se dio cuenta que hace cuánto tiempo que pasaba que no la olía. Y ahí se dio cuenta que nunca más iba a oler el perfume de su mamá. Entonces, es muy importante entender el estado de vulnerabilidad que tenemos ante esos momentos. Y acá también... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Es también bueno, ¿no?, poder entender cómo las personas pueden procesar estos momentos, ¿no? Si bien no hay un método, no hay una clave, ¿no? Pero en el 99, Margaret Straub y Hank Schatt elaboran lo que se conoce como el modelo de procesamiento dual del duelo.
que ellos plantean que la persona en un proceso del duelo debe moverse como entre dos variables, ¿no? Que una de ellas es la confrontación de la pérdida y otra es la reestructuración del equilibrio. La confrontación de la pérdida básicamente implica aceptar la pérdida. Y esto puede implicar actividades como reflexionar acerca de la persona que ya no está, generar rituales, ¿no? Que puedan conectarme con mi pérdida, hablarle una foto, pueden ser algún ritual como más clásicos, como era el cementerio, o algo personal mío, ¿no? Ir a un lugar que yo frecuentaba mucho con esa persona, o no sé, algo que a él o a ella le gustaba hacer. Y después, la reestructuración del equilibrio implica volver a vivir, básicamente. Implica hacer actividades que me ayuden a volver a encontrar la motivación, el placer, no sé, encontrar como un nuevo propósito, ¿no? Mi nueva realidad también. Y lo que ellos plantean es que la persona debe moverse en estas dos variables de forma flexible. Y acá esto es lo más importante de toda la charla. El duelo no es un proceso lineal. No se trata de ir atravesando fases ni etapas hasta llegar como a la meta y que termina. Tampoco es yo avanzo y bueno, después retrocedo. Me acuerdo de una paciente como muy enojada con todo su proceso. Me decía, pero no entiendo cómo esto no es un proceso lineal. O sea, explícame por qué, si yo cuando recién pasó todo, estaba estable, estaba bien, y ahora que pasaron 6 meses, estoy en la mierda. Y yo escucho mucho esta frase en mi consultorio de yo iba bien, venía bien y hace poco retrocedí. Mi respuesta ante estas situaciones siempre fue la misma. Posiblemente esto te pase toda la vida. Lo que pasa es que después de un tiempo, capaz que ya no te pasa con tanta frecuencia o con tanta intensidad. Pero llorar, extrañar, habitar el duelo, eso nos va a pasar toda la vida. Cuando nos referimos al procesamiento emocional que se genera en estos momentos, se entiende como todas las herramientas que yo he adquirido a lo largo de mi historia, ¿no? Para poder identificar y comunicar mis emociones. Pero para que esto pase es necesario también que haya habido una adecuada estimulación del entorno para esto. Entonces es muy, muy común que muchas personas que atraviesen un duelo eviten enfrentarse a todas estas sensaciones, porque a veces uno piensa que es tal el nivel de sufrimiento que esto me genera, que si yo me adentro de llena en esto, me voy a enloquecer o no lo voy a poder resistir. Y también a veces lo que sucede es que aparecen estas distorsiones, ¿no? Sobre todo cuando hay más personas en la familia atravesando este duelo junto conmigo, que sale como este instinto protector, ¿no? De como, bueno, tengo que estar fuerte por ellos, no los voy a molestar con mi dolor porque ellos también están mal, o justo capaz que ellos hoy se sienten un poquito mejor y no pensaron todo el tiempo en eso, entonces yo no voy a ir a recordarles o a joderlos con mi malestar y que se vuelvan a poner mal. Entonces, todo esto lo que hace es que refuerce la evitación. Pero esto, por supuesto que a largo plazo es contraproducente porque cuanto yo más evito experimentar una sensación, evito pensar en algo que me está perjudicando en este momento, a largo plazo eso solo va a volver con más frecuencia y más intensidad. El psicólogo clínico Steve Hayes, o algo así, perdón por la pronunciación, explica un poco que hay 2 tipos de dolores, ¿no? En la habitación experiencial, lo que es el dolor de presencia y el dolor de ausencia. El dolor de presencia es básicamente el dolor que yo siento en este momento, ¿no? Por la pérdida, en este caso el duelo. Entonces, cuando yo evito enfrentarme a él, y es normal que yo al principio lo haga, porque al principio una persona en duelo, hay ciertas cosas y ciertas actividades a las que uno no puede afrontar. Pero ¿qué pasa? Si yo me voy aislando en esto, con el tiempo, lo que sucede es que empieza a aparecer el dolor de ausencia, que son todas esas actividades a las que yo no puedo enfrentarme. Y capaz que el hecho de pensar en que me voy a enfrentar a ellas me genera una ansiedad que no puedo manejar. Entonces,
no solamente yo tengo el dolor de presencia, que ya es suficiente con todo el sufrimiento, sino que a largo plazo, si yo refuerzo la evitación experiencial, lo que sucede es que genera el dolor de ausencia, que es el dolor que se le suma al que ya está presente de que yo no puedo enfrentar ciertas actividades que me gustaría hacer o que solía hacer. Y esto puede ser hasta las actividades más cotidianas. Si bien nos tenemos que enfrentar a todo esto de forma progresiva, a medida que yo me sienta con la fuerza para hacerlo, pero es importante que a largo plazo yo no me cause aún más sufrimiento con el aislamiento. Entonces, cuando nos enfrentamos a una pérdida, algo que es muy importante acá es el apoyo del entorno. Yo ya tengo demasiado sufrimiento y ya es demasiado hostil lo que yo estoy atravesando como para que encima se le sume un entorno hostil. Las personas que están alrededor mío es muy importante que puedan empatizar de alguna manera con mi pérdida y puedan ser pacientes también con lo que yo estoy atravesando. Pero cuando esto no es así, que muchísimas veces sucede, acá es muy importante el autocuidado. Porque va a haber lugares o personas para las cuales yo no voy a estar preparada para enfrentarme al principio. Entonces, yo tengo que hacerlo de forma progresiva a esto. Y tengo que tener compasión, ¿no? Y paciencia con lo que yo estoy viviendo. Entonces, lo complejo del duelo y su relación con el entorno es que al principio es normal o es esperable que haya un montón de gente que me pregunte cómo estoy. Incluso gente que no me conoce tanto y se enteró y hay como todo este consuelo, ¿no? Te cruzas con alguien, uy, me enteré lo que te pasó. Pero a medida que va pasando el tiempo, la gente deja de preguntarte cómo estás. La gente deja de ser consciente de tu dolor. Y ahí es cuando se pone más complejo el duelo en realidad, a medida que va pasando el tiempo. Acá es cuando surgen todas estas variables y estas contradicciones. Y en realidad, si bien la gente deja de preguntarte cómo estás, la realidad es que el dolor sigue ahí. Y el duelo sigue ahí. Y va a seguir estando toda la vida. Entonces, cuando estamos atravesando todo este proceso, una de las dualidades más grandes a nivel emocional es las situaciones que atravesamos y la consecuente respuesta emocional a eso. Nosotros estamos, como dije hace un momento, muy vulnerables ante los estímulos externos. Entonces, cuando yo atravieso un duelo, todas las actividades que hagan van a estar atravesadas por esa pérdida. Entonces, a veces sucede que mi respuesta emocional no va a ser acorde a la situación que yo estoy viviendo. Y va a ser aún mucho más intensa. Una paciente un día vino y me dijo, explícame por qué el otro día estuve 1 hora llorando mientras cocinaba. Seguimos charlando un poquito más en la sesión y tratando de descifrar qué había pasado, si bien ella estaba atravesando un duelo. Y ella me cuenta que cuando ella cocinaba todos los días, su pareja estaba al lado de ella, charlaban, él le cebaba mates, compartían un momento. Entonces, es importante entender que todo lo que hagamos va a estar atravesado por esta pérdida. Y además, cuando vivimos un momento triste, esto se le va a sumar, por más insignificante que sea, esto va a estar sumado a un dolor mucho más grande. Porque a veces, ¿por qué me pongo a llorar? Porque se me quemó el arroz. Ya no estoy llorando por eso. Estoy llorando por todo lo que estoy viviendo. Entonces, la complejidad acá surge en que yo atravieso un momento triste y me angustio, porque esa persona no está ahí para consolarme. Y cuando atravieso un momento feliz, me angustio, porque esa persona no está ahí para vivirlo conmigo o para verme. Pero cuando yo logro conectar un momento en el presente me distraigo, empiezo a conectar con un momento de felicidad por un segundo, con lo difícil que es eso, aparece un nuevo factor, la culpa.
la felicidad te genera culpa. Y esto pasa también como por todos estos clichés sociales que hay sobre lo que es un proceso de duelo. ¿Cómo me puedo estar riendo si la persona que yo amaba ya no está? Yo tengo que estar en mi casa llorando. No puedo estar contenta. Pero luego un tiempo empieza a suceder. Porque lo que se genera en el proceso de duelo es que es como una rumiación constante, que por un momento parece que es infinita, ¿no? Pero después de este maldito tiempo del que todos hablamos, empieza a pasar. Y levantarte de la cama, por ahí ya después no te cuesta tanto. Juntarte con tus amigos no es un martirio porque no tenés que fingir la sonrisa. Las voces en tu cabeza de repente empiezan a ser como un pequeño susurro. No desaparecen, pero ya no molestan tanto. Y luego un tiempo, que esto dura un poquito más, reír ya no te genera culpa. Lo malo es que nadie te puede asegurar cuándo esto te va a pasar, porque los procesos de duelo son diferentes para todos y eso depende de mi historia, depende de lo que yo haya vivido, de mis capacidades de afrontamiento. Pero es necesario, sí, del tiempo para que todo esto pase. Pero el tiempo no es lo único que yo necesito para un duelo. Porque yo necesito estar abierta a poder transitar ese duelo. Necesito del amor. Necesito de la contención. Necesito ir a terapia porque necesito un acompañamiento. Pero lo más importante es que yo necesito poder darme la oportunidad de recibir todo eso, no cerrarme ante eso. Porque en realidad sí necesitamos del tiempo, pero el tiempo solo no cura nada. Por supuesto que nada de todo esto es lineal. No va a pasar. No es algo sostenido en el tiempo. Pero nada en la vida es lineal, ¿no? Muchas gracias.